Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarid. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Cuando el sumo sacerdote apuró lo que había en su copa y se volvió hacia ella, Akisi pudo ver inmediatamente el cansancio en sus ojos. Una gran parte de ella esperaba que simplemente hubiera tenido un día ocupado y que el cansancio que mostraba no hubiera sido creado simplemente por la perspectiva de tener que hablar con uno de los hijos mayores de O. Pensé que te había dado una tarea. Su voz era tan pesada y cansada como sus ojos, pero llevaba consigo una cierta decepción que inmediatamente la cubrió con un sentimiento de ansiedad que no podía explicar del todo. ¿Estás aquí para decirme que no puedes lograrlo o planeas mentir acerca de qué se está haciendo? Le dolió, y mucho más de lo que ella pensaba que debería, que él sugiriera cualquiera de esas como sus intenciones. ¿Entendería alguna vez que ella estaba allí para ayudarlo y que, como era el favorito de O, ninguno de sus hijos se enfadaría con él a sabiendas? Les había dado una tarea a los hijos de O, debería haber sabido que trabajarían en ella por el resto de la eternidad para que la voluntad de O pudiera realizarse a través del medio elegido. O, al menos, por el resto de la vida de ese elegido. La probabilidad de que continuaran haciéndolo después era escasa a menos que O lo usara como castigo por su fracaso. Naruto-sama, ninguno de los dos. Su voz no podía enmascarar lo que sentía acerca de sus dudas y, aunque la mayor parte de ella gritaba sobre permitir que cualquiera supiera eso, ella era la manipuladora, ese era el tipo de herramienta que ella descubrió y explotó en sus víctimas, no algo que debería mostrarle a cualquiera. Incluso si fueran el sumo sacerdote y estuvieran por encima de cualquier maquinación que el padre permitiría, todavía había una parte de ella que se daba cuenta de que podría ayudar en sus tratos con el sumo sacerdote. Todavía era manipulador, en cierto modo, pero al mismo tiempo ya había demostrado que era poco probable que se compadeciera de los hijos del sol, por lo que probablemente también terminaría siendo contraproducente para ella. Fuera lo que fuese, lo ocultó bien, no le importaba, o simplemente estaba tan cansado que ni siquiera lo había notado porque esos ojos morados y vacíos se clavaron con una intensidad vacía en los de ella. No tenía idea de cómo la nada podía ser tan abrumadora. El propósito de mi trabajo es demostrarte las capacidades de los hijos de O y uno de los muchos beneficios de asumir el manto bendito de su sumo sacerdote. Volvió a centrarse en los ojos, que aún no se habían desviado de los de ella y se perdió momentáneamente en ellos. Tuvo que apartar la mirada de ellos antes de terminar cayendo y desapareciendo para siempre. Con ese fin, debo discutir contigo qué métodos me permitirías usar mientras comienzo a difundir la palabra de O y reunir apoyo para hacer tu voluntad. Hizo una pausa, solo brevemente, y un ceño tiró de sus labios durante 1 o 2 segundos antes de desaparecer por completo. Manéjalo como quieras, le ordenó con un gesto despectivo con la mano, como si el asunto no mereciera su atención y ella estuviera siendo una tonta al hacérselo saber. Eres su hijo, conocerías su fe mejor que yo. Naruto-sama. Ella no podría hacer eso, ¿verdad? Él le había dado permiso, claro, pero ¿qué pensaría mi padre? Él debía hacer que su nuevo sumo sacerdote regresara su fe al mundo, ella no quería ganarse su ira interfiriendo con eso. ¿Hubo algo que no entendiste? Haz lo que mejor te parezca, no sé nada de la fe de O. Todo lo que enseñes y todo lo que difundas a las masas será la verdad en lo que respecta al mundo mortal. Era muchísimo peso sobre sus hombros por no ser el sumo sacerdote, pero suponía que Akyun había sido sacerdotisa por derecho propio antes. Esto era bastante similar, ¿no? Por mucho que intentara convencerse a sí misma de que lo era, sabía con certeza que estaría sobrepasando enormemente sus límites, incluso como mayor y como Akyun. No puedo, Naruto-sama. No es mi lugar y cualquier cosa que haga que vaya en contra de cómo nos guiarás sin duda causará fracturas dentro de la fe. No podemos permitirnos un regreso tan dividido al mundo mortal si la voluntad de O es extenderse por todo él. Una delgada ceja roja se alzó delicadamente, pero logró transmitir una abrumadora sensación de condescendencia. ¿Crees que me desviaré de lo que estableces? Probablemente era el humor más genuino que jamás había escuchado en su voz, y probablemente habría sido agradablemente cálido si de repente no se sintiera como una idiota por razones que no podía entender por su vida. Ella era una anciana, maldita sea, ¿por qué se sentía como una especie de cría en comparación con Kono? Sí, eso es lo que se siente, se dio cuenta, como esos primeros años después de su nacimiento, mirando la enorme forma de su padre y sintiéndose tan terriblemente pequeña en comparación con su gloria.
Pero ahora no había gloria, ni luz cálida, solo una figura mucho más grande que él que debería ser imposible. El hecho de que ella fuera físicamente más grande que él le hacía aún más difícil entenderlo. Niño, la forma no tenía nada del afecto que O usualmente expresaba con esa palabra, pero tampoco era una reprimenda. Simplemente, fue. Era como si estuviera declarando un hecho que ella era solo una niña. Ella no sabía cómo se sentía al respecto. Tú serás quien me enseñe la fe de O. Mientras te aferres a su verdad, no debería haber problemas. Ella pensó que era más probable que el propio O le estuviera enseñando al joven una vez que se estableciera una conexión entre ellos, pero estaba demasiado ocupada enfocándose en otros significados de sus palabras para concentrarse en eso. ¿No quieres decir? De hecho, su frente logró alzarse un poco más ante su pregunta silenciosa. ¿Que serás tú quien esté a mi lado si asumo el papel de sumo sacerdote? Se burló ligeramente como si pensar en cualquier otra cosa fuera absurdo. ¿Me estás demostrando tu competencia, niña? ¿Honestamente crees que no elegiría a la serpiente más competente para ese puesto? Si tienes éxito, serás mi asistente en la difusión de la voluntad de O. Eso era un decreto, podía escuchar la verdad inevitable e imperdonable en sus palabras, y ya cayó con todo el peso de la autoridad de O. Lo que fue más sorprendente para Akishi fue que sus intenciones coincidían perfectamente con lo que el propio O ya le había expresado. Le había dicho el padre que ella sería su convocatoria personal porque sabía que el sumo sacerdote se sentiría así o simplemente eran los dos tan similares en sus pensamientos que era una conclusión inevitable que ambos la elegirían. No estaba segura de qué pensamiento era más reconfortante. Si bien podrían haber escuchado si hubieran querido, ni Hinata ni Hanabi prestaron atención a los dos que hablaban en la puerta. Así que, ¿cómo has estado? Hinata siempre había sospechado, aunque probablemente era más una esperanza que otra cosa, que los lobos, específicamente el propio Naruto, habían estado manteniendo a su hermana a salvo, pero no podía describir el gran alivio que había inundado su cuerpo al poder ver realmente. Así para ella misma. No solo la idea había sido más agradable que algunas de las alternativas, sino que aún podía recordar claramente cuando Hanabi y Naruto habían dado un paseo juntos por los jardines Hyuga esa noche. Como Hanabi fue quien lo invitó a salir, Hinata estaba segura de que había sido principalmente Hanabi quien había impulsado cualquier plan que habían ideado, aunque el jefe Hyuga no pudo evitar estar más que un poco sorprendido de que ella hubiera podido actuar con tanta anticipación. O Hanabi tuvo mucha suerte o tuvo una intuición asombrosa de recurrir a Naruto mucho antes de que se hicieran planes para tomar adecuadamente el control del clan Hyuga de manos de la familia principal. Fue aburrido por un tiempo, admitió Hanabi. Pero he estado a salvo, así que no creo que realmente pueda quejarme. Hanabi no necesariamente quería sonreír, pero no era capaz de reunir una fachada Hyuga adecuada y estaba absolutamente segura de que solo le faltaban unos pocos grados para ofrecerle una sonrisa radiante a su hermana mayor. No sabía si era solo el hecho de que estaba viendo una cara más familiar, o tal vez lo que podría considerarse una cara nueva después de tanto tiempo con las mismas personas, o si realmente había extrañado tanto a Hinata sin darse cuenta. De cualquier manera, valió la pena perderse una lección de Shizune-sensei. Me alegra escucharlo, la sonrisa de Hinata era mucho más contenida, pero aunque pequeña, la sonrisa en su rostro era absolutamente genuina y lo que sus labios no mostraban en sus ojos lo compensaba con creces. Estaba realmente preocupado, pero sabía que habías estado hablando con Naruto y solo tenía esperanza de que ustedes dos hubieran arreglado algo, o que Naruto simplemente había hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de la hija menor de Yashi, pero eso realmente no fue necesario agregarlo. Por supuesto, la sonrisa de Hanabi vaciló ligeramente. Él no estaba dispuesto a descartar a un Hyuga con derecho legítimo a la jefatura si algo te sucediera. Fue una broma, mayormente, pero como ella realmente lo dijo en voz alta. Podía escucharlo caer plano y serio. La propia sonrisa de Hinata rápidamente abandonó la habitación, un ceño fruncido tirando de sus labios. Por favor, no digas algo así. Sus ojos pálidos se dirigieron a la espalda de Naruto, que estaba hablando con alguien a quien no podía ver desde su posición. No solo era algo tremendamente inapropiado insinuar mientras su anfitrión estaba en la misma habitación, incluso si actualmente no estaba consciente de las palabras entre las hermanas, a Hinata tampoco le gustaba considerar ese aspecto de sus acciones.
No tenía dudas de que tener un heredero Hyuga de repuesto no había sido su intención cuando aceptó cualquier plan que Hanabi hubiera propuesto, pero tampoco podía mentirse a sí misma e ignorar el hecho de que sin duda había sido una consideración. Sabía que Naruto permanecería completamente consciente de los recursos y la influencia que tenía a su alcance. Algo así como un segundo heredero Hyuga no pasaría desapercibido, en absoluto. Lo siento, la sonrisa tímida de Hanabi le dijo a Hinata que la disculpa era solo medio sincera. Quizás he pasado demasiado tiempo con Mai y los lobos, me han hecho volverme cínico. Está bien, está bien. Hinata intentó descartar tanto la disculpa como el tema de su discusión en su conjunto con un éxito limitado. ¿Qué has estado haciendo? Shizune-sensei estaba trabajando para enseñarme algo de Iryo-jutsu, pero recientemente me convertí en asistente de Mai y he estado ayudando a reorganizar a los lobos. Ya estoy aquí, también podría ser útil. Hinata volvió a fruncir el ceño ante eso. Lo siento. ¿Cómo van las cosas con el clan? Ese era, tal vez, un tema mucho más seguro para discutir entre los dos, y por eso Hinata no dudó en aprovechar la oportunidad para alejarse de Hanabi y su estadía con los lobos. Las cosas han estado bastante tranquilas últimamente. Hay mucho más papeleo del que hubiera esperado, pero creo que podría reorganizar las cosas para que sean opuestas a lo que tenía mi padre. Oh. Una de las cejas de Hanabi se alzó. ¿Qué quieres decir? Mi padre siempre hacía todo el papeleo y luego lo presentaba a los ancianos quienes lo aceptaban o lo rechazaban. Creo que voy a empezar a tener un consejo que haga el papeleo y lo aceptaré o lo rechazaré. Debería hacer las cosas así. Más fácil. La cabeza de Hanabi se movió en un gesto de asentimiento. Eso le pareció sensato, diablos, eso es más o menos en lo que estaba trabajando aquí con los Wolves. No había necesidad de que todo se señalara directamente a la atención de los niveles superiores del liderazgo de la cámara, solo las cosas importantes. Ahora solo era cuestión de encontrar una buena manera de determinar qué era importante y a quién se suponía que debía dirigirse. El líder simplemente revisa todo el trabajo completado, sin embargo, Hanabi podría tener que robarlo y modificarlo para que se ajuste a los tres líderes de los lobos. Claro, puede que les lleve un poco más de tiempo revisar las cosas, pero al menos no serían ellos quienes realmente harían el trabajo a menos que algo enviado por los Wolves no fuera a funcionar y simplemente decidieran corregirlo ellos mismos en lugar de hacerlo. Rechazándolo. Esa no es mala idea, no tiene sentido que lo hagas todo o que tengas a alguien por encima del jefe del clan. Hanabi estuvo de acuerdo. ¿Siguen llamándote Hinata no Mikoto? Probablemente no sea un buen tema de conversación. Hanabi se dio cuenta mientras lo decía, pero ya era demasiado tarde. Además, sabía cuál sería la respuesta. El clan Hyuga, especialmente la rama de la familia, era extremadamente fanático por diseño. Ella debería saberlo, su padre le había estado enseñando cómo la familia principal hacía uso de ese control del clan, lo que significaba que absolutamente seguirían pensando en su hermana como una diosa a menos que hubiera sucedido algo importante que sacudiera dramáticamente su fe en ella. La respuesta inicial de su hermana fue una sonrisa ligeramente irónica. ¿De verdad crees que alguna vez pararán? Ella preguntó. No estoy seguro de poder convencerlos de que piensen en mí como cualquier otra cosa. Tenía sus beneficios, sin duda, y aseguraría su lugar como jefa del clan por el resto de su vida, y se preguntaba cómo explicarían ese hecho. Quizás como extrañar su trono en los cielos. Pero ya se había cansado de la reverencia que expresaban a su alrededor. O tendría que esperar a acostumbrarse pronto, y no sabía que quería estar acostumbrada a algo así, o la pondría de los nervios durante los siguientes 70 u 80 años. Mírala, quejándose de ser tratada como una deidad. Realmente debería aceptarlo con gratitud y usarlo para hacer algo bueno en el mundo, incluso si fuera solo para el clan mismo. Eso es lo que te pasa por hacer lo imposible. No hice nada, los ojos de Hinata se dirigieron momentáneamente a la espalda de Naruto. Pero entiendo lo que estás diciendo. La ceja de Hanabi se levantó de nuevo mientras se giraba para darle a Naruto una mirada curiosa. Claro, era un lobo de alto rango y bastante hábil para su edad, pero ¿cómo se relacionaba eso con la notable habilidad de Hinata para anular por completo la función del Huinjutsu de Hyuga? Su pregunta debe haber sido obvia ya que Hinata tomó la iniciativa de explicar. Naruto fue quien quitó el primer sello y cuando recibí el segundo hizo algo para evitar que funcionara. Todavía no estoy seguro de qué. Todo eso cuadraba, pero Hanabi no podía evitar que sus pensamientos le recordaran que estos eventos ocurrieron cuando su hermana y Naruto todavía estaban en la academia. Si fuera tan capaz con las focas entonces.
Un escalofrío sacudió el cuerpo de Hanabi. Tenía que haber sido algún tipo de maestro de focas en aquel entonces. ¿Había algo por lo que no podría usarlos por ahora? Eso generó otras grandes preguntas como por qué nunca lo había visto hacer nada relacionado con sellar mientras ella estaba aquí, ni había oído hablar de nada de los lobos con los que había pasado tanto tiempo. ¿Estos eran los lobos? Joder, si tuvieran un recurso a su disposición, podías apostar que lo usarían y había pocos recursos tan raros y poderosos como un maestro Fuinjutsu. Oh. Un pensamiento incómodo se deslizó por su conciencia, tal vez estaban haciendo uso de sus habilidades después de todo. Mai y Tsukuyomi eran las dos personas que hacían la mayor parte del trabajo que Hanabi había visto y, mientras Tsukuyomi lideraba a los lobos, Mai tenía papeles importantes en el mantenimiento de relaciones con los otros grupos bajo su influencia, como los Hyuga e Inuzuka. Entonces, si Naruto no estaba haciendo la mayoría de las cosas que podía ver, con la excepción de últimamente en ausencia de Mai, por lo que Hanabi podía ver, pero según los lobos siempre estaba ocupado y con exceso de trabajo, entonces tal vez realmente estaba usando su obvio, ahora, de todos modos, habilidad Fuinjutsu. Pasaba mucho tiempo en su oficina, dijeron los lobos, y no parecía tan extraño que estuviera trabajando en sellar proyectos allí y luego enviándolos a donde realmente se implementarían. No es de extrañar que estuviera tan jodidamente arriba en la cadena, eso explicaba muchísimo. Esa revelación, sin embargo, también la hizo preguntarse qué proyectos de sellado tenían actualmente los lobos en el tablero porque no había oído hablar de ninguno. Honestamente, no sabía si alguna vez tendría suficiente autorización para que eso cambiara considerando que ya era la asistente personal del subordinado directo de Tsukuyomi. No era exactamente mucho más lo que podía escalar y si las soluciones de Fuinjutsu ya se estaban utilizando entonces tenía que haber lobos, que técnicamente estaban bajo su mando, que las estaban aplicando en el campo, lo que significaba, lógicamente, que había lobos que ya estaban al tanto. A la existencia y detalles de los proyectos Fuinjutsu. Ya, veo, algo en su voz debió haberle advertido a su hermana que había mucho más en sus pensamientos de lo que estaba dispuesta a compartir cuando Hinata inmediatamente desvió la conversación nuevamente. Bueno, al menos ahora podremos vernos más. No, nos vamos de Konoha. ¿Y? Hinata se burló, para sorpresa de Hanabi. ¿Cuándo había empezado a hacer eso? Parecía el tipo de cosas que podría haber aprendido alrededor de Naruto y Hanabi se preguntó brevemente si comenzaría a hacer eso pronto también. Cualquier visita será mayor que antes y no es como si Naruto fuera a detenerse en la aldea. Me visitará regularmente. Probablemente intentaré visitarla al menos una vez al mes, cada 2 semanas, una vez que tenga las cosas con el clan lo suficientemente resueltas como para no necesitarme realmente. O, si todo funcionaba muy bien, podría simplemente quedarse donde estuvieran los lobos y hacer que los ancianos le enviaran todo por mensajería para su aprobación. Probablemente no sea la opción más responsable o conveniente, pero, diosa o no, le vendrían bien unas vacaciones o 2. No de su trabajo, por supuesto, solo de los miembros de su clan. Nunca hubiera imaginado que podrían haberla desgastado tanto o tan fácilmente. Bueno, supongo que lo haremos entonces. Hanabi no sabía exactamente con qué más responder. La perspectiva de pasar tiempo con su hermana era bastante extraña, y se dio cuenta de lo equivocado que probablemente era, pero honestamente podía decir que sonaba bastante bien. No parezcas tan decepcionado, deberías haber sabido que no serías capaz de deshacerte de tu hermana mayor simplemente huyendo con los lobos. Sí, los labios de Hanabi se torcieron en una pequeña sonrisa. Supongo que estás en lo correcto. Nosotros, yo, sé que tu tarea ha sido asignada para nosotros y solo para nosotros. Aquí sí tenía dudas sobre mencionar esto, pero sabía que causaría más problemas si Naruto descubriera sus acciones más tarde y las refutara. Sería mucho más fácil para ellos empezar más lentamente y tomarse su tiempo que intentar recuperar su confianza por tercera vez. Pero hay cosas que solicitaríamos a otros para completar mejor la tarea que se nos ha encomendado. Quería saber si todos ustedes. Sí. Naruto agitó una mano con desdén. Lo que sea que tengas que hacer. ¿Quién conseguirás que te ayude y qué acuerdos hagas en tus esfuerzos por apoderarte de Yuno-kun y no es de mi incumbencia? Los ojos morados se clavaron profundamente en su rojo con una sombría seriedad que no podía ignorar. Pero si me entero de que usaste mi nombre o mi casa para hacerlo, habrá consecuencias, serpiente. No nunca. Ella le aseguró con un movimiento de cabeza. El cabello que rebotaba detrás de ella y sobre sus hombros era una sensación a la que todavía estaba lejos de acostumbrarse.
Nuestros acuerdos y persuasiones se harán como hijos de O. No nos atreveríamos a confiar en ti para la tarea que nos has encomendado como prueba. Bien. Miró por encima del hombro a las hermanas en la oficina de Mai y pensó que probablemente había pasado suficiente tiempo para poder despedirse. Entonces vete, tus posibilidades de tomar el control de cualquier cosa son aún más escasas si tienes la intención de quedarte parado y realmente no puedes permitirte más desventajas. Eso fue, innecesariamente mordaz, pensó Akishi, pero por más insultantes que fueran las palabras, todavía había verdad en ellas. Realmente no podrían hacer mucho hasta que ella regresara con Snake Sage para reanudar la negociación. Por supuesto, Naruto-sama. Independientemente de sus opiniones, ella todavía bajó la cabeza en actitud servil y comenzó a alejarse del futuro, si lograba cumplir la voluntad de O, sumo sacerdote. Solo quería asegurarme de que nuestras acciones no interfirieran con sus propios planes. Volveremos a nuestro trabajo de inmediato. Veremos. Su falta de fe fue poco alentadora. No lo sé, Ganju negó con la cabeza. Se ha descuidado durante un tiempo. Es aceptable ahora, pero ¿qué pasa en el futuro? Estos problemas deben solucionarse antes de que se agreguen más, o tratar de repararlos más tarde será una pesadilla. Pero repararlos llevará tiempo, respondió Guren. Orochimaru fue muy claro en que esta base debía estar lista para Denka-sama de inmediato. A su lado, Isaribi, aburrida, miraba fijamente hacia el mar, jugueteando distraídamente con una mano con las vendas que cubrían gran parte de su cuerpo. Esas pueden haber sido órdenes de Orochimaru pero no son de Tsukuyomi. Tsukuyomi-sama no tuvo ningún tipo de restricción de tiempo cuando nos dio esta misión porque quiere que las cosas se hagan correctamente. Katsuri agitó la carta en su mano para llamar la atención. Incluso sus instrucciones más recientes solo exigen una actualización inmediata para que pueda decidir lo que quiere hacer. Detrás de Ganju y Katsuri, dos de los asistentes de laboratorio de Orochimaru y los chicos de Ganju atendieron al lobo exhausto que se había desplomado tan pronto como identificó a los destinatarios del mensaje de su señor. Katsuri estaba bastante segura de que su señor no había esperado que él se esforzara tanto, incluso sabiendo que había una restricción de tiempo, considerando que su carta decía claramente que al hombre se le habían dado órdenes de solo darles 14 horas para redactar un informe para que lo llevaran de regreso. No viajaría mucho durante al menos un día más, y ciertamente no al ritmo que había tomado para llegar hasta allí. También estaba el hecho de que Naruto nunca habría dado a ninguno de sus hijos órdenes que los pusieran directamente en peligro, considerando que siempre intentaba minimizar el peligro para ellos en cualquier tarea determinada. ¿Tienes la intención de sentarte y darle vueltas a tus pulgares hasta que él te dé más instrucciones? Guren respondió. Le habían asignado una misión que trataba directamente con la voluntad de Tsukuyomi y conocía bien la obsesión de Orochimaru por el joven. Aunque técnicamente no era parte de su misión, sí sabía que su bienestar continuo dependía de garantizar la satisfacción del príncipe carmesí de cualquier manera que pudiera. Si eso significaba tomar el control de toda esta operación como si ella fuera uno de sus lobos, que así fuera. Por supuesto que no. El descarado Ganju fue naturalmente el primero en responder a su burla en objeción, pasando directamente a la siguiente parte de su argumento. Entonces haríamos mucho más mientras esperamos volver a saber de él si comenzamos a trabajar en las partes que necesitan atención inmediata y luego pasamos a una nueva construcción. Luego, si él decide que vendrá aquí de inmediato, tendremos la mayor parte lista. Para él y si no lo es, podemos volver a centrarnos en mejorar lo que ya está aquí. Por el creciente ceño pensativo de Ganju, que parecía un tipo de expresión extraña para él, podía decir que había logrado seguir su lógica y estaba viendo lo que ella estaba tratando de transmitir. Katsuri, por otro lado, simplemente se había cruzado de brazos, con cuidado de no aplastar la carta de Tsukuyomi mientras lo hacía, y había inclinado una cadera hacia un lado con una expresión descaradamente poco impresionada en su rostro desenmascarado. Eso aún significaría que estaría llegando a una estructura que afirmamos que está lista para él cuando claramente no lo estaría. También llegará con todos los registros de la Casa de los Lobos actualmente dentro de Konoha, los cuales no podemos riesgo a una base submarina que no está lista para albergarlos. Si no va a ser lo suficientemente bueno para su papeleo, no voy a arriesgarlo dentro de ella. El rostro de Ganju se iluminó con comprensión y Guren supo de inmediato que había perdido todo dominio sobre él por el momento. «Oh, ¿sí? Ese es un buen punto.
Él asintió sabiamente, como si se tratara de algún fragmento de sabiduría antigua del que ya fuera consciente. No tenemos lo que necesitamos para reemplazar algunas de estas piezas y tomará tiempo fabricarlas y enviarlas aquí. Podemos llevar la nueva construcción a un nivel que sea adecuado para Tsukuyomi y luego preocuparnos por convertir las cosas viejas. El informe que le llegaba al ahijado de Orochimaru tenía que ser positivo y mostrar progreso, maldita sea, de lo contrario ella recibiría noticias del propio Orochimaru. Los ojos de Ganju se abrieron cuando esa lógica se apoderó y tanto Guren como Katsuri supieron que había cambiado de bando una vez más. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo permanecería así, pero desafortunadamente él sería quien finalmente tomaría la decisión. Katsuri representaba el interés de Naruto en el trabajo, o se suponía que debía representarlo. Guren pensó que se estaba quedando corta en ese sentido, personalmente. Lo estaban haciendo aquí, Guren representaba el interés de Orochimaru en conseguirle Naruto lo que deseaba, y Ganju era el que estaba a cargo de las personas que cumplirían el trabajo en sí. Todo lo que ambos necesitaban era lograr que el hombre comenzara a trabajar para asegurarse de que estuviera comprometido con el enfoque que intentaban convencerlo de que adoptara. A su lado, Izarabi solo estaba pasando del aburrimiento a la irritación por el retraso. Ella estaba aquí para hacer cosas, podría haberse quedado también en su casa y ahorrarse el viaje. ¿Por qué no pides las piezas ahora y empiezas a trabajar en las nuevas mientras esperas? Ella propuso con un suspiro de sufrimiento. Cuando llega aquí, reemplazas las piezas, pero al menos haremos algo mientras tanto. La expresión de Ganju se iluminó una vez más. Compartiendo una mirada, Guren y Katsuri se volvieron hacia Izarabi en sincronía. Ahora estás a cargo de mantenerlo encaminado. Izarabi tenía la sensación de que hablar había sido un error, pero las dos mujeres no iban a arriesgarse a que él cambiara de opinión ahora que estaría haciendo un trabajo que satisfacía cada una de sus principales preocupaciones para el proyecto. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. El rítmico golpe de metal contra metal resonó a través de los valles cubiertos de blanco mientras los vigías mantenían una cuidadosa vigilancia en las cimas de las montañas para detectar cualquier nieve que pudiera desprenderse debido a su trabajo. Era reconfortante de una manera que no había imaginado posible, una repetición constante y monótona en la que fácilmente podía perderse durante horas. Los otros miembros del equipo pensaron que tenía que estar loco para disfrutar el trabajo, pero Jugo era el único presente al tanto del hecho de que tenían razón. Era el más nuevo del equipo y el más joven por más de una década, pero al capataz no le importaba mucho más allá del hecho de que era lo suficientemente fuerte para hacer el trabajo, tenía la resistencia para aguantar todo el día y estaba listo para trabajar. Trabajar inmediatamente a pesar del trabajo agotador y del salario ciertamente bajo del puesto. La broma fue para él, por eso, Jugo no había esperado que le pagaran por este trabajo en primer lugar. Era nuevo y un poco extraño tener dinero y la libertad de usarlo, pero pensó que probablemente podría acostumbrarse a este tipo de vida simple. Con un golpe final de su martillo, la última punta del riel se clavó completamente en la dura piedra escondida debajo de la nieve y colocó el martillo entre las traviesas para secarse el sudor de la frente. A pesar del frío que hacía aquí en Yuki no Kuni, el trabajo era exigente y más que suficiente para mantener a la mayoría de ellos abrigados sin necesidad de ropa pesada. Incluso mientras pensaba que algunos de los otros se estaban desatando la parte superior de los pesados monos alrededor de sus cinturas y poniéndoselos. Con el trabajo hecho durante el día y casi una hora de viaje de regreso a la pequeña ciudad en la que se encontraban, lejos del calor residual del trabajo, seguramente los habría abandonado mucho antes de que la ciudad apareciera a la vista. Jugo no se molestó en hacer eso, la mitad superior del uniforme que le habían proporcionado, la cosa más generosa de su empleador hasta el momento, de hecho, permaneció firmemente atada alrededor de su cintura. Sin embargo, a diferencia de los demás, Jugo tampoco se molestó en usar nada debajo, dejando su torso descubierto expuesto al clima gélido de este país. Es cierto que esa es probablemente la razón principal por la que sus nuevos compañeros de trabajo pensaron que estaba loco, pero el chakra de la naturaleza que fluye a través de su cuerpo lo sostuvo bastante bien incluso aquí. Todavía no sabía exactamente por qué había sido elegido para esto o cómo el supervisor Hirobu, y eso era nuevo, se preguntó cuánto tiempo hacía que se había dado ese ascenso, había lograr su liberación del centro de investigación parecido a una prisión.
Pero esa era la menor de sus preocupaciones. No, la parte realmente difícil iba a ser de alguna manera lograr ascender lo suficientemente alto en los rangos como para poder obtener aquello a lo que lo habían enviado aquí. Estaba seguro de que iba a ser una misión muy larga, pero tal vez eso no fuera tan malo. ¿Cuánto tiempo se suponía que iba a durar esto? Había estado disfrutando mucho su tiempo aquí, especialmente con Mai cerca, pero a pesar de esto, un ceño de preocupación tiró de los labios de Tsume. Su clan no estaba realmente estructurado para que ella tomara licencias prolongadas y no podía imaginar que los lobos estuvieran funcionando sin problemas sin Mai para mantenerlos a todos organizados. No lo sé, nunca lo dijo. Los labios de Mai se movieron para igualar los de la mujer mayor. He intentado preguntarle por cuánto tiempo había reservado su estadía aquí, pero lo único que obtuve fueron sonrisas y me aseguró que no debería preocuparme por los plazos porque tengo mucho tiempo. No puedo imaginar que pueda ser por demasiado tiempo. Aunque más tiempo. Tsume emitió un zumbido de acuerdo, sus labios, y el resto de su cuerpo, se relajaron mientras se permitía caer mejor en la cama en la que había estado sentada con un desplome. Entonces reinó el silencio en la habitación, cálido y confortable. Aún así, Mai no pudo evitar sentir que algo estaba desesperadamente mal en ese momento. No sabía si era la falta de algún tipo de información que le llegaba o el hecho de que no había estado haciendo ningún trabajo durante tanto tiempo, pero fuera lo que fuera la hacía sentir incómoda. Incluso aquí, de vacaciones, estaba sentada en el escritorio de su habitación, golpeando con los dedos un escritorio desprovisto de los papeles en los que estaba tan acostumbrada a concentrarse y sin ningún lobo que necesitara dirección, atento al paciente para recibir sus órdenes. Simplemente, estaba mal. Un golpe en la puerta la sacó de esos pensamientos mientras Tsume se giraba lo suficiente para mirarla impotente desde la imposible comodidad de su posición. Mai. Ella suplicó lastimosamente por favor. Con una sonrisa divertida y una mirada entrañable en blanco, Mai dejó su puesto en el escritorio y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose el tiempo suficiente para agacharse y plantar un rápido beso en la mejilla de Tsume, mientras sonaba una segunda serie de golpes. Ya lo tengo, le aseguró a la mujer mayor en voz baja y le devolvió una sonrisa de agradecimiento. Sus siguientes palabras fueron más fuertes, con la intención de continuar a través de la puerta y por encima de cualquier nuevo golpe. Ya voy, ya voy. Estaba razonablemente segura de que este era probablemente el hotel que les informaba de una salida inminente y Mai tuvo que admitir que una parte de ella estaba ansiosa por volver a sus rutinas familiares en Konoha. Al llegar a la puerta, la abrió ligeramente y se encontró parpadeando ante el hombre vestido de civil que tenía delante. Definitivamente no era el personal impecablemente vestido del resort. Le tomó un segundo descubrir por qué el rostro le resultaba tan familiar. ¿Dejiri? El hombre sonrió ampliamente pero sus ojos color avellana sonrieron aún más. ¿Puedo pasar, Mai-san? Por supuesto, ella rápidamente se apartó del camino, sosteniendo la puerta abierta para que él pudiera entrar. Tan pronto como estuvo libre, la puerta se cerró y él se arrodilló. Mai-sama. Levántate, Dejiri. ¿Qué tienes para mí? Tenía otros lobos aquí con ella, aunque mantenían la distancia para que ella pudiera disfrutar muchísimo de sus vacaciones, pero si Dejiri había sido enviado aquí tenía que haber sido de Nami o de Konoha y estaba bastante segura de que él había estado estacionada en Konoha cuando ella se fue, lo que significaba. Palabras de Tsukuyomi-sama, Mai-sama. Metió la mano en su camisa y sacó una carta que rápidamente entregó mientras ella la arrebataba. En el momento en que el papel estuvo en sus dedos, es posible que él ya no existiera y era perfectamente consciente de ello. Mai regresó inmediatamente a su escritorio, sin levantar la vista ni una sola vez de la prístina carta blanca o de la cera que la mantenía cuidadosamente sellada. Por lo general, Naruto prefería simplemente atarlo con un cordel o enviarlo en un sobre común, por lo que tuvo que preguntarse qué era tan importante que había hecho un sobre con papel grueso para guardar su carta y se molestaba en sellarlo cuando siempre odiaba esperar. Para que la cera esté lista. Rompiendo la cera sin marcar, dejó caer el pesado papel descuidadamente sobre el escritorio, manteniendo en su interior el verdadero premio. Igual de limpia, la carta real era solo un poco más clara e inmediatamente reconoció el pergamino en el que había sido escrita solo con el tacto. Una repentina vacilación creció en su pecho, una sensación de temor se posó como un manto sobre sus hombros. Se habían encargado un total de 15 piezas de este documento y Naruto le había informado muy claramente que solo debía usarse para asuntos de suma importancia.
por su vida, no se le ocurrió nada importante que hubiera justificado su uso, especialmente para informarle de algo. Hizo una pausa por unos segundos, consciente de que tanto Tsume como Dejiri la miraban con curiosidad, y con una respiración profunda abrió la carta. Sus ojos negros fueron inmediatamente atraídos por los 3 sellos oficiales al final de la página, que le informaban que este asunto involucraba a la Casa de los Lobos, Nami no Kuni y el propio Tsukuyomi. Su ansiedad personal disminuyó mucho a partir de eso, pero todavía estaba lejos de sentirse reconfortada. ¿Había sucedido algo grande mientras ella estaba aquí relajándose? Centrándose de nuevo, sus ojos negros escanearon la página en busca de cualquier cosa que pudiera destacarse como negativa, pero aparte de la mención de Anaime con la que no estaba familiarizada, no había notado nada que realmente destacara. Esta vez, más lentamente, leyó la carta y pudo reconocer fácilmente la letra de Naruto en el costoso pergamino. Era una especie de garabato desordenado, pero en cierto modo lo encontró encantador. Sin embargo, no pertenecía a un material de papelería tan caro. Lo leyó una, dos y luego una tercera vez antes de convencerse de que estaba viendo lo que pensaba que era. Vamos, la instó Tsume desde su lugar en la cama, sacándola de su estupor. Parece elegante, ¿qué dice? Nosotros nos vamos de Konoha. Mai estaba segura de que su voz había hecho un trabajo espléndido al transmitir la sensación de confusión que la invadía en ese momento. ¿Qué? Tsume levantó una ceja en asociación con su pregunta. Ya nos hemos ido de Konoha. No, nosotros no, los lobos. Los ojos marrones de Tsume parpadearon 2 veces mientras procesaba las palabras de Mai. ¿Qué? Levantándose de la cama, corrió hacia el escritorio y comenzó a leer por encima del hombro de Mai. Mai estaba demasiado ocupada tratando de entender qué podría haber sucedido en su ausencia como para llegar a este punto e incluso detenerse y considerar si alguna parte de la carta podría haber sido inapropiada para que la mujer mayor la viera. ¿Qué diablos pasó? Preguntó Tsume, una de sus manos se acercó para agarrar el pergamino y acercarlo a su cara como si las palabras cambiaran repentinamente a algo que tuviera más sentido si simplemente se mirara más de cerca. Mai lo soltó sin objeciones, solo a medias se dio cuenta de que había sucedido en primer lugar. Tsukuyomi-sama ya había estado planeando que los lobos abandonaran Konoha, les recordó Dejiri. Bueno, sobre todo Mai. Tsume estaba aprendiendo esto por primera vez. Simplemente le ha dado una fecha límite. Una fecha límite que aparentemente no vamos a cumplir. Fue el comentario de Tsume, llamando instantáneamente la atención de Mai. ¿Esperarlo? Aquí menciona que él sabe que regresaríamos el día 3, pero que estarán fuera de Konoha a fin de mes. Tsume dejó el pergamino sobre el escritorio y señaló la parte en cuestión. ¿Quiere que vayas con Nami? Las palabras de Tsume dirigieron la pregunta a Mai, pero su mirada cuestionó a Dejiri. Tsukuyomi-sama tiene otros planes en proceso. Admitió Dejiri. Esperaría recibir otra carta suya antes del final de su estadía, ya que sospecho que todavía está tratando de determinar si todo estará listo antes de esa fecha. Mai frunció el ceño ante eso. ¿Se había perdido algo? Entrecerró los ojos mientras intentaba recordar si Naruto había mencionado algo sobre mover a los lobos. Dejiri notó esto y sus ojos se abrieron al darse cuenta. Oh, ¿todavía estabas en Konoha, no? A pesar de preguntar, no le dio tiempo a ella para confirmarlo. Él ya sabía la respuesta de todos modos. Como Mizuno-kun ya no sería factible para un puesto de avanzada, convocó una reunión mientras estaba en Nami para determinar dónde podrían crear uno. ¿Dónde? Más importante aún, ¿por qué no fue informada? La verdad del asunto probablemente era que Naruto simplemente había olvidado que ella no había estado en esa reunión en particular y de decírselo después, pero una parte de ella roía su confianza con una horrible sospecha de que él pudo haber evitado decírselo. Objetivo. No tenía idea de por qué él haría algo así, pero aún así no podía deshacerse de ese sentimiento. No podría haber estado relacionado con ocultarle la muerte de esos lobos o cómo les estaba yendo en Mizuno-kuni, ¿verdad? Después de su regreso, no parecía reprocharle eso en absoluto, pero ¿acaso había sido solo una artimaña? La peor parte de este interrogatorio fue, por supuesto, la monumental culpa que llenó su pecho por siquiera permitirse preguntarles. ¿Qué podría darle el derecho a dudar de Tsukuyomi? Amaterasu o no, sabía dónde estaban sus lealtades. Lo siento, no estoy al tanto de ese tipo de información. Dejiri se encogió de hombros impotente. Escuché a Anko hablar sobre la reunión con el comandante Katsuri en Nami y poco después de que nos llamaran de Nami a Konoha, Hanabi-sama había recibido instrucciones de prepararnos para irnos.
Ella no sabía a dónde ir, pero nos dijo que él estaba allí. No planeo que sea Nami. Así que iba a tener que esperar, preguntándose hacia dónde se dirigiría después de que este viaje terminara. Genial. Bueno, hizo una pausa para considerarlo. Ella siempre podría irse ahora y regresar a Konoha para estar allí cuando se fueran y con ellos cuando llegaran a cualquier nueva base que él estuviera tratando de asegurarles. De lo contrario, tendría que dirigirse a Nami y ver si Sai sabía hacia dónde debería dirigirse o intentar enviarle un mensaje a Naruto preguntándole dónde debería estar. A menos que ese fuera su plan y en realidad no tuviera intención de decirle dónde estaba operando a partir de ahora. No, eso era ridículo, la necesitaba para poder gestionar todo bajo su dominio. No había manera de que pudiera hacerlo todo solo y tener alguna posibilidad de que todo siguiera funcionando sin problemas. Pero, no estaba solo, ¿verdad? No solo tenía a algunos de los que habían estado presentes en esa reunión de la que ella nunca había oído hablar, sino que ahora también tenía a Navi. Ella no era Mai, pero aprendía rápido y era bastante inteligente por derecho propio. No sería demasiado difícil para ella convertirse en el tipo de persona que Naruto necesitaba para apoyarlo. Sacudió violentamente los pensamientos de su cabeza, no tenían lugar allí. O tendría noticias suyas aquí o habría instrucciones esperándola cuando llegara a Nami no Kuni. No había nada que ganar preocupándose por eso y simplemente desharía todos los problemas que había pasado para que ella y Tsume estuvieran aquí en estas vacaciones para relajarse. Como pensó antes, él no estaba solo. Eso disminuyó las posibilidades de que él hiciera algo monumentalmente estúpido mientras ella estaba aquí. Está bien. ¿Por qué tiene una fecha límite ahora? ¿O había surgido algo o se estaba preparando para algo que estaba por suceder? Seguramente Dejiri sabría al menos el motivo del movimiento, ¿verdad? Dejiri apartó la mirada nerviosamente durante unos segundos, tratando de encontrar una buena manera de decirlo. Mai no fue tan paciente con esto ya que un temor comenzó a acumularse en su estómago. Dejiri se detuvo nerviosamente. Puede que haya tenido una pequeña discusión durante su primer encuentro con la Godaime, Mai-sama. Ella ni siquiera pudo terminar la frase, demasiado ocupada intentando, y fallando, entender lo que acababa de escuchar. Demasiado para no hacer nada estúpido. Quizás le tomó demasiado tiempo darse cuenta de que el sonido que estaba escuchando era un golpe proveniente de las puertas del complejo Senju. Parpadeando sorprendida, Tsunade dejó su taza en el mostrador de la cocina y se apretó la tapa mientras caminaba a través de la casa del clan Senju y hacia la entrada principal por la que solo ella, Shizune y Kusina habían pasado desde su regreso a Konoha. Incluso Jiraiya, por algún milagro, se había abstenido de irrumpir en este santuario. Se preguntó si a él le preocupaba que al hacerlo pudiera expulsarla de Konoha nuevamente o si simplemente había estado planeando tenderle una emboscada una vez que ella se fuera. O había desarrollado algún sentido de autoconservación, pero eso era aún más improbable. La aldaba golpeó su placa otras 3 veces mientras salía por la puerta principal de su casa y bajaba las 2 escaleras desde su engawa y por un momento consideró alzar la voz para hacerles saber que los había escuchado o simplemente darse la vuelta e ignorarlos. La primera idea fue descartada porque ella realmente no estaba de humor para hablar, en realidad, no había estado de ese humor durante el último año, pero ese hecho solo hizo que la segunda opción fuera aún más tentadora. La curiosidad, aún así, la impulsó hacia adelante. Kusina había sido su única visitante desde que ella y Shizune regresaron a Konoha, la única persona que la había buscado en más de 3 años, entonces, ¿quién estaba tratando de llamar su atención ahora? Estaba bastante segura de que incluso en su estado actual habría habido muchos buscando ganarse el favor del último Senju o de uno de los legendarios Sannin, y que la única razón por la que la habían dejado en paz durante tanto tiempo era porque la mayor parte de Konoha probablemente todavía no tenía idea de que alguna vez había regresado a Konoha. Esta persona, sin embargo, obviamente sí lo hizo. Cuando llegó a la gran puerta circular del complejo Senju, hizo una última comprobación para asegurarse de que su parte superior había estado correctamente asegurada y que estaría algo presentable ante el mundo más allá de estas puertas. Por lo general, a ella nunca le había importado eso, las bebidas gratis eran bebidas gratis y una tapa suelta las traía en abundancia, pero si se iba a correr la voz sobre su regreso, preferiría que la persona que lo difundiera no estuviera haciendo comentarios sobre sus chicas colgando. O que parecía un vagabundo borracho que acababa de salir de debajo de un puente. Al desbloquear la puerta, la abrió lo suficiente para poder mirar hacia la aldaba de hierro que había sido montada en la pared al lado de la puerta.
Tuvo que mirar hacia abajo solo un poco para poder mirarlo a los ojos a esta distancia, pero dos brillantes gemas de color púrpura la atravesaron. Estaban colocados en un rostro anguloso de piel suave y pálida, el rostro de un noble si alguna vez había visto uno, y a pesar de haberse ajustado la blusa, se sentía casi desnuda bajo esa mirada. El largo cabello rojo se derramó, rubio y perfectamente liso, para enmarcar ese rostro y por un segundo, solo el más breve de los segundos, se preguntó si algo le había pasado a Kusina. Pero esta no podría haber sido Kusina. Era un poco más alta, aunque, hay que admitirlo, no mucho, y, bueno, Kusina era obviamente una mujer. Si bien los rasgos de este rostro tenían solo un matiz de gracia femenina, una mirada rápida hacia el cuerpo le dijo que su invitado era sin duda un hombre. También confirmaron sus sospechas iniciales de origen noble, esas túnicas moradas que llevaba eran de una calidad mucho mayor de lo que uno esperaría ver caminando por Konoha a menos que los Hyuga hubieran abandonado su complejo para participar en un festival del pueblo o para encontrarse con un daimyo visitante. Incluso entonces, tenía la sensación de que la calidad de su propia ropa aún no estaría a la altura de lo que estaba viendo. Definitivamente un noble. La persona soltó la aldaba que habían estado sosteniendo, colocándola suavemente contra la placa de golpe, y no pudo evitar notar los dedos delgados que se curvaron en un puño suelto mientras el brazo caía suavemente a su costado. Tsunade Hime. Para ir en contra del resto de su imagen, su voz era más profunda de lo que ella hubiera esperado, pero se mantuvo suave y controlada. Espero no interrumpir nada. Incluso cuando ella respondió con no, en absoluto. Podía ver las piezas flotando en su cabeza. Todas las pistas estaban ahí mismo, pero tuvo que esperar mientras lentamente se juntaban para formar una sola palabra, Naruto. Los ojos marrones se abrieron casi imperceptiblemente cuando la conexión se solidificó en su mente. Toda la razón por la que había regresado a Konoha en primer lugar estaba ante ella, habiendo venido a ella por su propia voluntad, pero aún así luchó por hacer coincidir al joven que tenía delante con las fotos de su ahijado que había recibido de Kusina en todo momento. Su infancia. Sabía que tenía que ser él, pero no podía aceptar el hecho de que lo que estaba frente a ella se suponía que era el hijo genin de Kusina y Minato. Claro, podía ver las partes que él había heredado de cada uno y todo sumaba, pero había algo en él que lo hacía más. Ni siquiera estaba segura de qué más era él, solo que no estaba mirando al mismo niño sonriente de las fotos en absoluto. Demonios, casi podría jurar que Minato después de la guerra la estaba mirando, incluso Orochimaru. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta. Sí, él le recordaba a su ex compañero de equipo, a su primer amor platónico. La mirada en sus ojos le recordó a ese Orochimaru, el primero en su equipo con Jiraiya bajo Sarutobi-sensei, pero algo en la suave sonrisa que descansaba en esos delicados labios le recordó al Orochimaru que le había dado la espalda a la aldea. E incluso la propia humanidad, para perseguir sus propios objetivos. Tsunade fácilmente podía admitir que no tenía idea de cómo la hacía sentir esa combinación, una parte de ella estaba incómoda y cautelosa, pero otra parte de ella sentía la calidez de la familiaridad floreciendo en su pecho. Sin embargo, independientemente de esos sentimientos, era evidente que había crecido hasta convertirse en un joven bastante apuesto. Kusina probablemente estaba golpeando a una mujer civil y a una kunoichi por igual con un palo. Oh. Una punzada de culpa atravesó su corazón al recordar la relación actual entre los dos, una relación de la que ella era en gran parte responsable. Tal vez eso fue lo que finalmente lo trajo aquí para conocerla, ya sea para gritarle como lo había hecho Kusina o para buscar respuestas de por qué lo habían dejado solo durante tanto tiempo, porque ella había evitado sus responsabilidades de madrina después de prometerle a Kusina que yo cuidaría de él. Honestamente, preferiría que simplemente le gritaran porque no tenía buenas respuestas para eso. Sin embargo, conociendo su suerte, estaba segura de que probablemente terminaría siendo ambas cosas. Distraídamente se preguntó si había heredado la fría concentración de su padre o el temperamento feroz de Kusina. No esperaba que ninguno de los dos se volviera contra ella en los próximos minutos. Excelente, entonces no creo que pueda robarte unos momentos de tu tiempo. Me gustaría hablar contigo. Su voz la invadió como una suave corriente sobre las rocas de un río. Hacía un poco de frío, pero no demasiado desagradable, un frío refrescante como el de una mañana de principios de primavera. Por supuesto, hizo todo lo posible por mostrar una sonrisa genuina, pero estaba segura de que su incertidumbre brillaba como un faro en la niebla. Siempre tengo tiempo para mi ahijado.
Se arrepintió de esas palabras tan pronto como salieron de sus labios para apuñalar directamente su estómago, llenándolos de una culpa plomisa. Ella no había tenido tiempo para él cuando él realmente la necesitaba, ¿verdad? Si Naruto tenía algún pensamiento similar, no lo mostró en lo más mínimo, su rostro cortésmente agradable pero completamente ilegible. Entra, abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado para permitirle la entrada. Acababa de empezar a preparar una taza de té, debería estar lista pronto. Entró al complejo sin dudarlo, rozándose entre ella y la puerta abierta con el más mínimo toque y continuando hacia la casa principal sin interrumpir su paso casual y cómodo. Era como si hubiera estado viniendo al recinto todos los días durante años y que su visita ahora no fuera nada nuevo para él. Tsunade cerró rápidamente la puerta, haciendo una leve mueca cuando se cerró de golpe en protesta por su prisa, y luego corrió tras él. Detrás de él como estaba, no estaba al tanto de la pequeña y divertida sonrisa que tiraba de sus labios. Quizás esto sería más fácil de lo que había pensado. La serie de maldiciones fue la primera indicación para Hyuga de que algo había salido mal. Yaiji, su supervisor, normalmente no era alguien que usara un lenguaje tan descortés, y considerando que lo único que alguna vez parecía estresar genuinamente al hombre involucraba retrasos en el programa brutalmente apretado bajo el cual estaba el equipo, tenía una idea bastante clara de que algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Interrumpir su jornada normal de trabajo. Los ojos marrones miraron desde los campos de nieve blanca y crujiente aún no tocados por el hombre o el animal hacia la gran montaña entre ellos y la siguiente ciudad con la que se esperaba que se conectara el ferrocarril. Se suponía que el equipo terminaría su estación en unos pocos días, pero, lo que es más importante, recientemente habían conectado las minas bastante grandes de ese valle a la estación en progreso. Al final de la semana, un tren debería poder llevar esos materiales de regreso a la capital, donde serían procesados y distribuidos por Yuki no Kuni. Una gran parte de ellos regresaría a este sistema ferroviario y otra parte considerable iría a los centros de investigación donde intentaban hacer algo muy por encima del salario de Hyuga. Bueno, técnicamente cualquier cosa relacionada con asuntos de Yuki no Kushi estaba por encima de su estación, considerando que técnicamente era un inmigrante ilegal, pero al ferrocarril realmente no le había importado verificar los documentos de sus trabajadores más recientes, considerando los plazos que tenían por parte del daimyo actual. Por la forma en que hablaban de él, este daimyo probablemente adoptó el enfoque de gestión de Orochimaru, que incluía castigos severos para aquellos que fallaban y un poco menos severos para aquellos que tenían éxito. Quizás no era la mejor manera de ganarse la lealtad, pero al diablo si no era eficiente. Además, Orochimaru se aseguró la lealtad de otras formas que le convenían mejor. Hyuga estaba bastante seguro de que este hombre no lo hacía, lo que sonaba como un error bastante grave de su parte. Seguramente habría una rebelión o una guerra civil o algo así en poco tiempo, pero eso realmente no era asunto suyo ni de su preocupación. Miró hacia abajo desde la montaña hacia Yaiji, quien estaba inclinado sobre uno de los carros de suministros en su tren más pequeño. Había sido uno de los primeros prototipos funcionales y, en lugar de desecharlo o guardarlo para algún futuro museo Yuki no Kuni, podría haberlo utilizado desde un ángulo turístico, especialmente si lo hubieran construido como una estación de esquí o algo así. Los dioses sabían que tenían suficiente nieve durante todo el año. Habían decidido usarla para ayudar en la creación de las vías que los trenes más avanzados usarían en el futuro. Es cierto que no es la peor reutilización, estaba de acuerdo. Enderezándose en los asientos previstos para transportar a los trabajadores, salió del coche y bajó para ver qué, exactamente, estaría causando este retraso. Fue recibido por la visión de haces de pequeñas cargas explosivas negras y de un nervioso ingeniero de voladuras. Siempre había pensado que su equipo era pequeño hasta que se enteró de ellos. Aparentemente, solo había 3 personas en Yuki no Kuni entrenadas y autorizadas para usar los explosivos y solo aparecieron en el lugar de trabajo cuando la pista estaba justo fuera del radio de explosión. Hyuga sabía que causar la explosión era la parte fácil, la verdadera preocupación era mantener la integridad de la roca a través de la cual colocarían las vías. Aún así, el grupo estaba bien entrenado, por lo que inmediatamente sintió curiosidad por saber qué había salido mal por su parte. Mientras se acercaba aún más, la voz acosada de Yaiji le dijo exactamente lo que estaba mal. «Tienes que estar bromeando, ¿qué carajo quieres decir con que es un mal lote?» Enfadado, arrojó el bulto que tenía en las manos al carro antes de agarrar al ingeniero de voladuras por la parte delantera de su chaqueta.
Tenemos que tenerlo abierto a más tardar mañana al mediodía si queremos tener alguna posibilidad de lograrlo antes de que Doto decida que estaría mejor con todos los trabajadores nuevos y use nuestros traseros para alimentar sus trenes. Oye, no sé qué decirte, Yaiji. Se sintieron raros cuando los recogí y después de abrir uno no tenía la cantidad correcta de polvo. No solo eso, el polvo del interior estaba completamente empapado y era inútil. No sé cuántos de los otros serán iguales, pero tomé otro del medio de la pila para comprobarlo y era exactamente igual. En teoría, las cargas eran dispositivos bastante simples. Un tubo de papel tratado, resistente al agua pero no del todo a prueba de agua, contenía una mezcla de dos minerales cuyos nombres Hugo desconocía. Uno reaccionaba violentamente cuando se encendía, pero era difícil de prender fuego, y el otro era fácil de encender, pero se quemaba muy rápidamente a altas temperaturas. No estaba seguro de cómo los empleados de Doto descubrieron cómo utilizar los dos en conjunto, pero la evidencia sugeriría que se les había ocurrido algo viable. Desafortunadamente, la adición de humedad a la ecuación desequilibró todo y redujo drásticamente la efectividad. Todavía se podían encender y las cosas seguirían ardiendo, pero en general el resultado era un destello de luz y calor más intenso que cualquier tipo de explosión sustancial que limpiara la roca sólida que necesitaban para atravesar. Probablemente estarían mejor con notas explosivas en lo que respecta a la confiabilidad, pero esas notas eran caras y somos una especie de acuerdo único para todos, mientras que estas cargas podrían ser ajustadas por el ingeniero y cualquier brujería que tuvieran bajo la manga, para crear explosiones del tamaño y la fuerza adecuados para realizar una tarea determinada. También era monumentalmente más barato, lo que atraía a Doto y su codicia. No es que Hugo hubiera escuchado a alguien hablar sobre ese tema en particular. No para nada. Entonces me estás diciendo que porque algún imbécil no mantuvo la nieve fuera de las malditas cosas tenemos un lote completamente inútil. El maquinista fue empujado hacia atrás cuando el puño de Yaiji conectó sólidamente con el costado del vagón. Nos llevará al menos un día traernos aquí otro lote de ese tamaño, ¿te das cuenta? El ingeniero pareció aún más nervioso ante eso. No tenemos suficiente para otro lote de ese tamaño. Yaiji parpadeó para procesar esas palabras e inmediatamente volvió a agarrar al ingeniero por la chaqueta. Pásame eso otra vez, ¿quieres? ¿No tienes suficiente almacenamiento para mis hijos? Hubo un indignado oye. Ante sus palabras, diciéndoles a todos los presentes que Kari estaba lo suficientemente cerca como para haber escuchado eso. Al igual que Hugo, ella sin duda se había acercado para escuchar lo que estaba pasando pero había decidido hacerlo al otro lado del tren, para terminar el trabajo que nos dio Doto-sama. Así es. ¿Estás listo para decirle eso a Doto-sama? Estoy seguro de que no lo estaré. Nuestros suministros de las otras minas casi se han agotado, por eso quería que esta vía se hiciera tan rápido. Encontraron más minerales necesarios detrás de una de las viejas vetas de hierro y Doto quiere poder recuperarlos para procesarlos. Antes de que nuestra escasez comience a retrasar a los otros equipos también. La mano libre de Yaiji se elevó para masajear sus sienes mientras el peso de su responsabilidad y su inminente fracaso se posaba sobre sus hombros. Estamos muertos, todos estamos jodidamente muertos. Hugo miró de los dos a la montaña y luego de regreso. ¿Cuánto más queda entonces? Preguntó, sumándose a la conversación. Yaiji estaba demasiado angustiado en ese momento para intentar detenerlo. Tal vez una cuarta parte de lo que necesitamos. El ingeniero se encogió de hombros. No es mucho y nunca nos atravesará. Consíguelo. El ingeniero parpadeó tontamente mientras Yaiji se enderezaba para mirar a Hugo con curiosidad. ¿Qué? Consíguelo. Repitió Hugo. Comenzaré a mano, usaremos lo que tenemos una vez que regreses. Los ojos de Yaiji, el ingeniero y Kari, aún oculta, se dispararon hacia la montaña. ¿No estás proponiendo? Yaiji se calló. Hugo solo pudo encogerse de hombros. ¿Tienes una idea mejor? Agarró uno de los picos del auto al lado de los explosivos y lo arrojó sobre su hombro mientras tomaba un gran martillo en el otro. No sé ustedes, jefe, pero a mí me gusta vivir. Tiene razón, la voz de Kari viajó por el tren y el sonido de ella cavando bajo la lona protectora en busca de una herramienta propia inmediatamente siguió. Yaiji se volvió hacia el ingeniero y le dio un último buen empujón. Ya escuchaste al hombre, ponte en marcha. Intentaremos salvar este desastre monumental tuyo. Yaiji en realidad no pensó que lo lograrían, pero que le condenaran si al menos no lo intentaban. Además, eso alejaría sus pensamientos de su inminente ejecución y solo eso valía la pena. Fin del capítulo.